Estamos en tiempo de Cuaresma y definitivamente es una época que nos conduce a como hacer un alto en nuestra vida, a bajar el ritmo, y la Santa Iglesia Católica hasta nos propone un cambio de color, ¿verdad? Todos los otros colores, que si el verde me da vida, que si el rojo puede decir pues que hasta da alegría, porque es un color que aunque venga de la sangre y del martirio, es un color alegre, agradable. Y esta temporada de morado definitivamente nos llama como a una época diferente, nos llama a una época de penitencia, a una época de todo lo que nosotros sabemos que conlleva la Cuaresma, que viene con los ayunos, que viene con todo este tipo de abstinencias en varios aspectos que son los que nos propone la Iglesia, y cuesta, son 40 días que pues haciendo un alto uno tiene que saber que aunque uno no haga más de 4 cosas que la Iglesia nos manda, el mismo ambiente se torna diferente, se torna especial. Y las lecturas tienen ese mismo matiz. Las lecturas, aunque a veces parezcan que no coinciden con lo que pues se está viviendo en un tiempo pues antes de la Pascua, realmente nos van llevando y nos van llevando a ese lugar que el Señor quiere llegar en nuestras vidas. Es verdaderamente lindo. Y hoy la lectura del Evangelio nos habla de esta parábola hermosa del rico Epulón y el pobre Lázaro, en donde pues pone estos dos extremos de pobreza y de riqueza. Y también habla ahí del abismo inmenso que hay entre el que es verdaderamente rico y el que es verdaderamente pobre. Y cómo el ser pobre, en el caso de Lázaro, te hace como, pues no importa, me humillo, pido, estoy aquí, pongo cara de necesitado, porque esa es mi condición. Y el rico en su opulencia, pues no le toca más que vivir, y vivir bien, muy bien, viendo la necesidad del otro, pero en un grado de indiferencia, haciendo caso omiso a las súplicas que el propio Lázaro, en todo caso el prójimo, está haciéndole, ¿verdad? Y simplemente sigue en su banquete, sigue en su opulencia, sigue con sus bellas vestiduras, e ignora la condición paupérrima en la que está Lázaro en ese momento, tanto así que el mismo texto dice que hasta los perros llegan y le lamen las llagas, porque ya está en una condición en donde pues ya él no puede, o sea, no tiene nada más que calle, que vida, que vida de dolor, de abandono, para ya llegar al punto de verdad de tener llagas y que los perros sean los que tal vez laman sus heridas, y no él, pues pudiendo verlo, pudiendo estar ahí cerca de él, frente a él, permitir que sean los animalitos los que tengan tal vez hasta un poco más de misericordia, un poco más de compasión por él, por el prójimo, como les digo, que es Lázaro en este caso. Y esto cómo me confronta y cómo nos debería confrontar, porque de verdad que a veces y muchas veces pecamos de omisión, y esos pecados son muy crueles porque simplemente dejamos de hacer muchas cosas buenas, dejamos de hacer el bien, nos metemos en nuestro propio mundo, nos metemos en nuestra burbuja porque es muy cómodo, porque es muy fácil, porque es muy práctico permanecer en esta burbuja de cristal en donde no vemos el dolor ajeno, en donde no escuchamos, no sentimos, y aludimos siempre a que pues
El pobre pues pudo trabajar, y como yo trabajé, yo tengo dinero para mi comida, y pues que trabajé él muchas veces. A que pues uno cuando va a regalar algo, decir, voy a dar tal cosa, no, porque no lo va a cuidar, no lo valora. Y así nos vamos poniendo una cantidad de excusas, y cuando uno va a dar se queda siempre con aquello de que lo doy o no lo doy, será justo o no será justo. Y siempre entra ese gustanito de la disconformidad, y de uno ponerse pues esa cantidad de peros, muchas veces hasta para no lograr dar. Y uno dice, no, es que si no, si le doy dinero se va a tomar alcohol, si le doy dinero se va a tomar drogas, si le doy dinero se va a fumar un cigarrillo. Y qué difícil, porque verdad, entra uno en ese dilema. Y lo peor es que muchas veces ya ni siquiera optamos por darle ese plato de comida, porque a veces hasta pues los mismos que andan diciendo o pidiendo un plato de comida se ponen exigentes. Entonces uno se molesta, ¿verdad? Y bueno, pasan un sinfín de cosas que yo sé que ustedes, tanto como yo, tienen esta cantidad de anécdotas de cosas que pasan cuando uno quiere pues dar a alguien algo, y cuando se pues enfrenta con estas situaciones diferentes en cada uno de los aspectos de la caridad, ¿verdad? Pero definitivamente el abismo, como le decía hace un rato, es tan grande entre el rico y el pobre, que el pobre pues ya está ahí sin esfuerzo, sin necesidad de estar preocupado por nada, sino que está ahí simplemente a espera de que el corazón tuyo y mío se ablande. Y de cierto modo están a la espera de que la misericordia y la providencia de Dios llegue. Mientras que el rico está pendiente todavía de que le vengan cosas por el producto de su esfuerzo, por el producto de su trabajo, por méritos propios. Entonces, uniendo esta lectura con la primera lectura y con el Salmo, que siempre es como tan hermoso tener pues el ratito, o sacar el ratito para leer las tres lecturas, por lo bien que le hacen al alma, por lo bien que le hacen hasta el mismo cerebro para uno asimilar y digerir mejor la palabra de Dios, pues nos llevan a esto, primera lectura y el Salmo, de que nuestra confianza tiene que estar pues dirigida solamente a Dios, que nuestra confianza tiene que estar en Dios y solamente en Dios. Y es hermosísimo porque ambos escritores, ya sea el profeta Isaías en la primera lectura como el salmista, comparan esa confianza en Dios con ese árbol o con esa planta que, si está confiando en Dios, va a estar verde, va a estar con vida, va a estar con raíces, y me atrevería a decir que pues hasta va a dar frutos. Sin embargo, cuando no se confía en Dios, pues el profeta o los escritores comparan esta condición con la de la estepa seca, con pues estas plantas que una vez que nosotros no le echemos agua van a morir, y ese es su destino. Y me parece tan bonito y tan hermoso que pensar que pues uno, ubicándonos en el Evangelio y en la lectura del rico y pulón, simplemente teniendo un poquitito más de algo, no porque tengamos mucho o tengamos todo, sino porque teniendo un poquitito más de algo, podamos desprendernos de ese algo, confiando siempre en la providencia de Dios y confiando en que vamos a hacerle un bien muy grande a esa persona que hoy está necesitando, y saber que pues vamos a acercar un poco esa brecha
entre lo que se tiene de paradigma entre el rico y el pobre, y que también vamos a confiar un poquito más en Dios en la medida en la que nosotros también demos más de lo que nosotros tengamos. Llámese bienes materiales, que sí es muy importante que los demos, por supuesto que sí, claro que sí. Y pues como les hablaba, este tiempo penitencial, este tiempo de Cuaresma, a esto nos induce, y esto es lo que nos propone, a dar al necesitado, a dar al hambriento, a dar al que no tiene, y a quitarnos de nosotros mismos lo que tenemos. Por eso nos propone el ayuno, no para que ahorremos, no para que hagamos dietas, sino para que ese dinero pues lo pongamos en manos de los que no tienen la opción, de los que no tienen la decisión como nosotros de hacer una pausa o hacer un alto en el camino, sino que viven como quien dice, una cuaresma permanente en sus vidas, o viven un tiempo de aflicción permanente, o viven un tiempo de total abstinencia. Entonces, como nosotros, mejorando el personaje del rico Epulón, pudiéramos confiar un poquitito más en Dios, parecernos lo menos posible a este hombre rico que una vez murió, tuvo que dejar todo, que mejor lo hubiera compartido. Y así nos debe pasar a nosotros, y es lo que debemos pensar nosotros, que al final un día también vamos a morir, un día vamos a tener que dejarlo todo, y hubiera sido mejor utilizar eso que teníamos para refrescar a alguien, para darle ese amor, para darle esa comidita, ese pan, para llenar ese estomaguito de ese niño, de esa mujer o de esa persona que estaba pidiendo comida. Y también recordar que estas obras también pueden ser espirituales, en donde también podemos darle un abrazo a quien a veces lo pide o a veces no lo pide, pero que en el fondo también necesita, porque no solo el que anda pidiendo abrazo lo está necesitando. Y también podemos darle un consejo a esa persona, también podemos darle pues una sonrisa, también podemos prestarle nuestros oídos y escuchar esas penas y esos dolores que puede tener ese Lázaro a nuestro lado, día a día. Y no solo en tiempo de Cuaresma, sino siempre. Recordemos imitar menos al rico Epulón y hacernos más misericordiosos y confiar cada día más en la providencia de Dios, y en que si yo doy, no me voy a quedar sin nada, sino que al contrario, mi Dios, que es un Dios de providencia, que es un Dios de amor y de misericordia, que no se deja ganar en generosidad, me va a multiplicar todo en un 100 por 1. Que tengan un hermoso y bendecido día.